Yo quiero nuevamente agradecer la posibilidad de contar con todos y cada uno de ustedes en este espacio y me gustaría en este momento, bueno, arrancar ya de lleno con nuestra conferencia. En ese sentido, me gustaría presentar al profesor Antonio Blanco sobre la ponencia Nuevo Régimen Hemisférico para la Paz y el Nuevo Orden Mundial. Hay que recordar que el profesor Antonio Blanco es politólogo, es internacionalista, es magíster en filosofía de la guerra y profesor universitario. Profesor Antonio Blanco, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes, Javier. Hola, profesor Javier también. Su espacio. Para mí, ah, eh, tiene como fin un gran debate acerca del momento que vive el mundo en la actualidad, un mundo marcado por la guerra. Además, también el título de esta ponencia y del colectivo que aquí se reúne es pues más allá de la guerra. Y es que ir más allá de la guerra es entender hasta dónde los conflictos globales y de cada uno de los países han venido transformándose, han venido trascendiendo a nuevas etapas. Ciertamente, el título que propongo para este gran debate, esta conversación, tiene que ver con cómo se han venido desarrollando los procesos políticos, sociales y económicos en América Latina, sobre todo a nivel hemisférico. Y allí la propuesta de un nuevo régimen de seguridad es una idea que nace de un momento político en específico, sino que es una idea que va a ser recogida en el primer plan de la patria 2007-2013, en el que el presidente Chávez se plantea en su quinto objetivo la creación de un nuevo régimen de seguridad integral y eficiente en el contexto de los cambios que se estaban produciendo ya a partir de la década, marca un precedente en un contexto en el que el mundo pues un gran quiebre, un gran cambio de paradigma, un mundo que está marcado ya por una guerra de carácter global, ciertamente una guerra global que tiene distintos matices, proceso de transformación de la guerra o las nuevas formas de guerra son las que nos permiten a nosotros afirmar hasta el momento que el mundo está en guerra. Entonces, ese es uno de los elementos centrales en este debate, el mundo en guerra. Yo hacía referencia a varios procesos, entre ellos lo que va a marcar esta nueva etapa del nuevo orden mundial, que es a partir del año 2001, en el que los Estados Unidos experimentan un proceso interno que, bueno, el derrumbe de las Torres Gemelas va a marcar ese nuevo cambio, no solamente en la forma en la que se van a evidenciar los distintos conflictos, sino en el desarrollo de la guerra. Asimismo, la narrativa que se va a establecer a nivel mundial. Ya la guerra no era única y exclusiva de países, en el caso de la primera potencia mundial, sino que la guerra ya era expandible, se ajustaba a los designios, a los intereses de los Estados Unidos. En el primer plan estratégico para el nuevo siglo americano, los Estados Unidos se venían planteando ya la necesidad de ir configurando una nueva geopolítica a nivel del continente latinoamericano, o mejor dicho, a nivel de todo el hemisferio occidental. Ante esto, en el año 2007 surge el primer plan
de la Nación, 2007-2013, vértice, que es el vértice internacional, el presidente Chávez se plantea la creación de un nuevo régimen de seguridad, eh, por supuesto, enmarcado en lo que va a ser el principio fundamental de nuestra Constitución Bolivariana, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que no es otra cosa que somos un Estado democrático, social, de derecho y justicia. Es el marco en el cual nuestra seguridad se enmarca y avanza en el marco de estos. No sé si ando bien. Sí, sí te escucho. Muy bien. Es a partir de allí que comienzan a establecerse nuevos programas, nuevos planes, en el que la política de fragmentación global para la configuración geopolítica mundial comienza a tomar mucho más fuerza. Y allí de que nuestro continente impulsado por los distintos procesos de cambio que luego se van a evidenciar en cada uno de los países. Tenemos el caso de Brasil, el caso de Bolivia, Argentina, ¿verdad? Va a tener un impacto fundamental en una nueva geopolítica para la paz. Y allí la propuesta nace de ir construyendo a través del esfuerzo de cada uno de los mecanismos institucionales que tienen tanto Venezuela como la mayoría de los países, de entender la necesidad de que América Latina se convierta o se consolide como un territorio de paz. Ahora, la paz entendida bajo el principio de contención de los procesos de conflicto que permanecen intactos todavía en el continente. No significa que los conflictos que hoy estamos viendo emerger van a desaparecer. Lo que sí garantiza este nuevo régimen de seguridad integral hemisférica es que el continente pueda dirimir sus conflictos por la vía pacífica. Como bien lo plantea Johan Galtung, que es uno de los máximos exponentes de los estudios de los conflictos y paz, es la solución pacífica de los conflictos y la defensa no ofensiva. Llegamos a un momento en el que esa reconfiguración geopolítica hoy se expresa y se ve con mayor claridad cómo las condiciones comerciales, las condiciones económicas de cada una de las potencias hoy está en juego. Podemos observarlo en el momento en el que emerge el conflicto y luego el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, que luego se va a ver mucho más claro. No es Rusia y Ucrania, es los países de la OTAN contra Rusia. ¿Okay? Allí ya vamos a ver claramente cómo se va a comprometer la estabilidad mundial, y cuando hablamos de estabilidad mundial, debemos aclarar que es de carácter político, de carácter económico, y sobre cada uno de los países y de cada una de las regiones del mundo. A esto se le va a agregar, pues, otro conflicto que va a tomar una nueva escalada bélica, pues ya lo que estamos observando, uno de los genocidios más grandes que podemos ser testigos en esta parte de la historia de la humanidad, es pues la invasión de Israel a la Franja de Gaza. Allí estamos observando lo que yo he venido definiendo hasta ahora como el inicio de la guerra
ya total para configurar el nuevo orden mundial. A comienzos de la crisis y el escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y los países de la OTAN, se hablaba mucho acerca del conflicto que iba a dar forma a la nueva geopolítica global. Ciertamente es un conflicto importante, pero si lo ubicamos en el espacio geopolítico y geoestratégico, Ucrania y la zona euroasiática no tienen o no contaban con la capacidad geopolítica para cambio. En principio porque la posición geopolítica de estos países no comprometía de alguna manera la economía mundial. Lo que sucede hoy, ya con una nueva guerra en el mapa euroasiático, en este caso en el Medio Oriente, es que compromete la zona que geoestratégicamente serviría como pivote de la economía mundial. 5 mares están comprometidos prácticamente 4 de los 5 puntos estratégicos del mundo: el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, de Malaca. Como bien plantea, la niebla se viene despejando y podemos ver este escenario de guerra cada vez pues se expande a más regiones. Con la última escalada en el Mar Rojo, tenemos pues una comerciales o de las principales rutas comerciales, como es el Golfo de Bab al-Manda, el Estrecho de Hormuz y por supuesto el Canal de Suez. Hay que tomar en cuenta que el Canal de Panamá, más allá de su carácter geoestratégico, viene también presentando graves problemas. No está comprometido porque de carácter bélico, ya que está en una zona de paz. Pero sí, el factor climático ha venido jugando un papel fundamental allí. Ya el canal no tiene los niveles de aguas necesarios para el cruce de las grandes embarcaciones. Ante todo esto, queda una sola zona en el mundo que cuenta con los recursos naturales estratégicos, tiene grandes capacidades para el desarrollo de nuevas rutas que comprometan a los dos mares, pero además es una zona de paz. No se evidencian conflictos en el futuro. Por eso es que surge también en este contexto de guerra global la importancia de nuestro Esequibo. El Esequibo, más allá de ser un territorio que hoy aglutina una serie de importantes recursos naturales, como lo son el petróleo, el oro, el agua, coltán, minerales, tierras raras, tiene una posición geoestratégica fundamental. Es nuestra fachada atlántica, pero que además conecta con las bocas del Orinoco, y las bocas del Orinoco pues, puede conectar prácticamente con todo el corazón del continente. Inclusive podemos salir a ruta comercial que pronto va a ser noticia. ¿Okay? Asimismo, se vienen planteando nuevos proyectos, esto enmarcado en esa mundial, en el que ya la zona de mayor dinamismo económico no es la zona occidental, que históricamente estuvo ubicada pues en los Estados Unidos, sino que ya la zona de mayor dinamismo económico es el Asia. Ante esto surgen nuevas necesidades, surgen nuevos proyectos. Y esos proyectos tienen que ver con la conexión entre América Latina y el mundo del Pacífico. Y allí la importancia de la nueva ruta bioceánica terrestre entre Sao Paulo y los puertos tanto de Antofagasta como del Perú.
en plena ejecución. Asimismo, como el proyecto del río Astato-Truando, la zona que está ubicada en el tapón del Dairén, para un nuevo canal bioceánico. ¿Okay? Bueno, esto es en parte lo que de alguna manera impulsaría una estrategia para la desestabilización o la fragmentación de la región latinoamericana. O lo que pudiéramos llamar también, que es parte de uno de los planes estratégicos del Pentágono, la balcanización de la región latinoamericana. Un poco lo que viene planteándose en el mundo euroasiático, ir balcanizando la zona. Y allí surge esta nueva alternativa. Espero pues que sea un espacio que sirva para impulsar esta idea, que es una idea mía, como ya dije, planteado en el primer plan de la patria, en su objetivo número 5, que tiene que ver con la nueva geopolítica internacional, en el marco de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, para la creación de un nuevo régimen hemisférico, enmarcado en el contexto de la paz. Esto es fundamental porque en la medida en que se van desarrollando todas estas dinámicas globales, América Latina siempre va a ir tomando una importancia central en este nuevo escenario geopolítico. Hay que recordar, y aquí debemos hacer un poco de historia acerca de cómo se configuraba el continente latinoamericano en el momento en el que se están dando los procesos de quiebre entre la metrópolis española y los países anteriormente colonias. ¿Okay? Vamos a ver ciertamente varias o distintos procesos de reclamación territorial, no solamente Venezuela, Guyana. Vamos a ver procesos entre Brasil, Perú, Paraguay, Argentina, que deberán ser superados por la vía de la diplomacia de paz. Hasta ahora, nuestra diplomacia está enmarcada en estos principios de la defensa no ofensiva, vuelvo y retomo a Johan Galtung, ha tenido grandes éxitos. Podemos en las últimas horas ver cómo se ha logrado resolver distintas reclamaciones desde el punto de vista político. Hemos podido de alguna manera enfrentar lo que hasta ahora ha sido parte también de la estrategia de los Estados Unidos, como es la asfixia económica de los países, para de alguna manera ir horadando las bases del Estado-Nación. Entonces, ante esa realidad, ante ese mundo que hoy se divide bajo una nueva dicotomía, que es la dicotomía globalistas, nacionalistas, porque yo tengo una visita aquí agradable. Me gusta hablar de la paz. Bueno, la paz también es con ellos, pues, es con los animales, es con el medio En ambiente. esa nueva dicotomía en la que se divide el mundo hoy, la defensa de la soberanía, la defensa del Estado-Nación es central. Los países que hoy defienden su carácter soberano, que defienden sus intereses en el marco de principios nacionalistas, pues, son el objetivo de esta élite globalista que cada vez tiene como objetivo ir expandiendo todos estos procesos de destrucción del Estado. América Latina es testigo hoy del avance de estos factores extremistas. Vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina en las últimas horas. Aunque pareciera que no tiene conexión con los procesos de guerra y de conflicto que vive el mundo,
están muy conectados, están muy conectados. Basta con escuchar la narrativa y el discurso de quienes hoy asumen el poder en este país para darse cuenta que el objetivo central es la destrucción del Estado-Nación. Porque en la medida en que se destruye eh, el proceso de dominación, de encuadramiento geopolítico a los intereses de la principal potencia del hemisferio, pues serán mucho más fácil de obtener. Entonces, bueno, para mí esta ha sido una grata intervención. Espero que haya servido y que luego podamos profundizar aún más acerca de estos procesos que hoy marcan la dinámica global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Antonio Blanco. Gracias por esa importante exposición y esa referencia y semblanza que nos ha hecho del actual contexto. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro evento. Queremos dar la bienvenida especialmente a la profesora Lucena. ¿Me escucha? Ella es abogada, sí, la escuchamos. Bien, ¿me Ella es escucha? profesora universitaria del programa de formación de grado de Relaciones Bien, ¿me escucha? Internacionales Profesor, ¿usted me escucha? de la UEB. Realmente mi ponencia o mi posición dentro de lo que es el panel es hablar de lo que es Venezuela como un territorio de paz, ¿no? Quienes somos venezolanos y hemos tenido que soportar muchos ataques multimediáticos y bombardeos de parte durante más de 30 décadas podemos saber de qué se trata más o menos la ponencia. ¿Por qué le colocamos Venezuela territorio de paz, que además va a ser el eslogan del capítulo Venezuela en adelante? Le colocamos ese nombre porque Venezuela ha hecho un llamado históricamente a el comportamiento en el marco del diálogo, pese a que actualmente vivimos una cantidad de sanciones, hemos sido un pueblo totalmente acechado desde los años 1800, cuando nuestro general Simón Bolívar nos dio la libertad, quien lo dijo de manera muy sabia. Pues definitivamente yo digo que Bolívar, ¿sí me veo allí? Ok. Bolívar era un hombre que podía ver mucho más allá de lo que estaba viviendo y que efectivamente no se equivocó al decir que Venezuela estaba destinada a ser plagada por Norteamérica o la América a ser plagada de eso. Y eso ha traído mucha miseria. Podemos hacer una así rápido por el continente latinoamericano y les ha traído mucha miseria, mucho dolor, pero también mucho aprendizaje. Hemos aprendido a vivir de nuestra naturaleza, a amar lo que nos da la tierra, a recuperar lo que un día nos quitó el mismo imperio colonialista. Ahora nosotros podemos darnos el lujo de decir que sabemos comer sabroso, nosotros cocinamos ya la patata, el plátano, tenemos unos nuevos menús en nuestra mesa que combaten directamente, y la palabra suena feo no hablar de la paz, ¿no? Pero contrarresta este acecho permanente para nuestra alimentación. Y es que a través de estas ya mencionadas sanciones y trataron de llevar a nuestro pueblo a una hambruna, entendiendo que inclusive la experiencia de América Latina siempre ha sido que nos confrontan, bien sea por el problema obrero, bien sea por el problema estudiantil, o nos confrontan a través de las necesidades de alimentación que podamos tener. Esta necesidad, gracias, Geraldine, esta necesidad de alimentación que estamos viviendo, que ellos impulsaron de una manera grotesca mediante estas sanciones, en su principio quizás generaron un impacto bastante crudo dentro de nuestra población, lo que generó un éxodo fuerte, y actualmente lo vemos como un proceso de migración y una xenofobia en otros países de América Latina. Venezuela siempre ha sido un país con unos brazos enormes abiertos a cualquier país del mundo, no solamente los latinoamericanos,
No somos un país del diálogo y del amor. El que llega a Venezuela es llamado hermano, vecino, lo esperamos aquí con un sancocho, lo esperamos con un juego de dominó y le da que recibe. No esperes al venezolano que te reciba con una forzosa patada detrás de tu idiosincrasia o de tu origen como nacionalidad. Sin embargo, recibimos del mundo esa actitud gracias a estas sanciones, producto de un ataque constante a la imagen del ser venezolano. Sin embargo, eso no nos agobia, nosotros somos felices, nosotros cantamos, nosotros hemos marchado, hemos logrado recuperar la alegría y mantenemos una voz hacia la paz. Venezuela es un territorio de amor. Los venezolanos nos acostumbramos a querernos, nos acostumbramos a entender y hemos demostrado ser hijos e hijas de Simón Bolívar. Hay una película muy bien nombrada por ahí, el nombre de las dificultades. Y los venezolanos somos unos hijos bolivarianos, hemos enfrentado todas y cada una de las circunstancias que nos ha tocado vivir con tranquilidad y la, nos tocaron las hallacas como nos gustaban. Pero si en algún momento, la hallaca no fue como a la que estábamos acostumbrados, ya nosotros aprendimos a cultivar y hemos logrado enderezar la cuestión y nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado a la sobrevivencia. Sin embargo, no es la idea tener un mundo de sobrevivencia. Nosotros hacemos un llamado a la paz. Venezuela hoy empieza una nueva consigna a través de un mundo más allá de la guerra y es el proceso de formación de la cultura de paz, no solamente para el que quiera creer en la paz. La cultura de paz no se trata de predicar una u otra religión. Esto es muy importante entenderlo. Esto no importa que seamos negros, seamos blancos, seamos cristianos, seamos ancestrales, no importa que seamos soldados, no importa que seamos civiles, no importa que seamos de una organización social o de otra, simplemente es que seamos creyentes de la paz, que entendamos la convivencia humana, el respeto a la vida, la convivencia entre la naturaleza y nosotros. Nuestro medio ambiente es el primer agraviado dentro de todos estos procesos. Nuestro continente, nuestra madre naturaleza es la primera agraviada de todos estos procesos porque es la que ha sufrido todas esas secuelas que nos explicaba ahorita el profesor Antonio muy sabiamente. Efectivamente, quien se ha dañado, aparte de todas las vidas y pérdidas humanas que hemos podido vivir, ha sido la naturaleza. La naturaleza sufre las secuelas de las bombas, las secuelas de las pérdidas orgánicas, la secuela de la deforestación masiva y lo peor aún, la naturaleza es parte de la pérdida masiva de las tasas de natalidad. Nuestros niños han perdido la vida en muchos países. Venezuela hoy se pronuncia contra eso, se pronuncia contra el ataque feroz, el genocidio brutal que hay en la población de Gaza. Es muy difícil ver dos poblaciones que bíblicamente nacen dentro de su propia historia y es un Génesis que ha sido ejemplo para el mundo y que hoy se vean confrontados quizás tiende a confundir muchísimo lo que es nuestra juventud. Y de eso se trata este nuevo capítulo de la voz del venezolano. Venezuela lo ve desde la perspectiva de la integración, del vamos a llevar nuestra alegría, ¿no? La invitación no es solamente a los que están presentes, sino personas que comentaba Gabriel hace rato que están tratando de entrar ahí y no les está dando acceso, no sé si es por la hora. Me están escribiendo. La invitación es a organizarnos, es a realizar actividades sociales, actividades comunitarias, es a sentarnos con el hermano que crea en lo mismo que yo, pero que no cree en lo mismo, pero que esté consciente de que tenemos que promover la paz, necesitamos promover la tranquilidad, necesitamos que el mundo
se tome un respiro y diga, yo puedo vivir con el hermano haitiano, puedo vivir con el hermano africano, sin necesidad de bombardearlo, sin necesidad de robarle sus riquezas, sin necesidad de tener injerencia dentro de su gobierno. Hay que respetar la soberanía. Venezuela apuesta desde hace más de 2 décadas bajo liderazgos políticos y sociales, bajo cultura que hemos ido sembrando grano a grano en la integración en ese proyecto bolivariano nuestroamericano. Venezuela apuesta a que podemos elevar no solo una voz dentro de nuestro país e integrarnos, sino que podemos venezolanos que ya no están en nuestra tierra, pero siguen siendo venezolanos, y espero que a través de la plataforma de un mundo más allá de la guerra podamos nosotros integrar quizás una agrupación específica que apoye la paz, no importa de qué parte del mundo sea, seguirá siendo venezolano, seguirá siendo del capítulo Venezuela, porque eso de acobijarnos, del querernos, de, como dicen mis abuelos indios, de apapacharnos para podernos dar un poco de tranquilidad. Los que explicaba Gabriel al principio nos dicen que tenemos que estar muy conscientes que nosotros quizás no impulsamos una propuesta política, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos integrarnos o sumarnos a las propuestas formativas o educativas de todo aquello que llame a la paz, a la integración, al amor y a la convivencia humana. Y bueno, llamados a eso, a organizarnos de cada una de nuestras frentes de lucha y desde cada una de nuestras organizaciones sociales a los capítulos. Tengo aquí al camarada Francisco Gutiérrez, que va a alzar la mano, que además se conectó por allí también en el panel. Y Francisco, no, pero lo tengo aquí, también se conectó, él se conectó a su link, haciendo sus intentos por allí para hacer la prueba con la gente de Barlovento, en otra región del país, ¿no? Están haciendo la conexión. Francisco es activista de aquí del municipio Sucre y ya ha venido reuniéndose con un grupo de camaradas, lamentándolo mucho. Ellos intentaron, algunos decidieron en última hora integrarse por vía Zoom, pero bueno, hemos tenido problemas con internet en la zona, no es solamente aquí, sino en la zona. Y este grupo de compañeros asumiría lo que sería un proceso de organización territorial. ¿Cómo lo vamos a definir a partir del mes de enero del año 2024? Debe ser un año para alzar banderas, para alzar voces, para hacer actividades sociales. Desde nuestras trincheras, el profesor Antonio, bueno, en mi persona, nosotros estamos en una universidad emblemática y hija precisamente que promueve la integración en el mundo. Y por supuesto vamos a utilizar la mayor parte de nuestras trincheras y de nuestras formas de organización. Me comentaba con Gabriel temprano, la paz tiene un lenguaje y es un lenguaje armónico, un lenguaje de armonía. Estamos en diciembre, todo el mundo está corriendo porque quería comprar lo que le vamos a colocar a las hallacas, el pan de jamón, pendiente de compartir y de construir país, de hacer patria, de hacer la patria grande en el mundo Bolívar. A mí me da mucho orgullo que sea el municipio Sucre, porque esto es parte del estado Miranda, el estado bolivariano de Miranda, un estado donde en su momento tuvieron muchísimas guarimbas en algunos de sus municipios, formas de agresión y balas, producto de esta guerra multiforma, no específicamente en este municipio, pero bueno, espero tengamos en esos municipios también nuestros pequeños núcleos de un mundo más allá de la guerra, porque es precisamente hacia donde nosotros tenemos que ir. Es alzar la bandera donde una vez fue la bandera roja de la sangre, donde muchas madres lloraron a sus hijos, nosotros ir y decir, vamos a hablar de paz, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de integración, vamos a dialogar. A mí me encantaría en nuestro espacio, según la realidad venezolana, sentar esa diferencia de criterios políticas, sociales, ideológicas y que habláramos de la paz. O sea, es muy interesante ver, porque yo les aseguro que todos tenemos un concepto de la paz, todos tenemos un concepto del amor,
un concepto de la integración, pero como cada quien se apodera en función de un marketing, de una bandera, como si fuera un producto que venga, nos damos cuenta que en vez de unirnos y en vez de lograr la paz, estamos chocando y convirtiendo la bandera de la paz en una competencia de quien tenga más o quien tenga menos. No es la idea. Aquí la idea no es a cuánto se nos va a ocurrir un programa o cuánto se nos va a ocurrir una ponencia, o aquí tenemos a la licenciada Lilian Blasier, una cineasta venezolana, ya vamos a colocar la cámara para que la conozcamos. La camarada ha sido una persona que ha documentado, por ahí Francisco me la está colocando para que la conozcamos. La camarada Lilian ha documentado los peores conflictos armados que ha tenido nuestro país desde los años 80. Es un orgullo tenerla aquí. Espero también sumarla a nuestra organización. Excelente, porque necesitamos manos, necesitamos brazos que quieran y crean en la paz, que crean en el hermano. Yo creo en un fragmento hermoso que tiene nuestra Constitución que dice que somos un país muy pluricultural. Somos un país que efectivamente estamos creados desde la concepción de nuestro Estado social de derecho y justicia, como decía el profesor Antonio desde hace unos minutos, para ser multiétnico, pluricultural. Quizás por eso para nosotros fue tan difícil entender la xenofobia con la que hemos sido óptica, pero estamos aquí, somos venezolanos y el año 2024 es un año para que desde mediados del mes de enero ya empecemos sociales que vamos a colocar a los pies al final del link en la grabación para que se puedan sumar. Tenemos un Twitter, tenemos un TikTok donde vamos a colocar la voz de cada uno de nosotros. Espero ver las mismas caras que veo aquí, que envíen un videito al correo www.venezuela@gmail.com. Es el correo donde vamos a recibir esos videos para colocarlos en nuestras redes sociales. Un video tan sencillo como decir: mi nombre es Luz Mireya Mena, sí creo en un mundo más allá de la guerra, creo en la paz, creo en la vida y creo en que podamos coincidir y conciliar oportunidad. No necesito matar al hermano para que su gente opine como yo. Necesito enseñarle al hermano la razón y necesito tener la humildad de reconocer cuando yo no tenga razón. El trabajo debe ser en función de un bien colectivo y no un bien individual. Y en función de eso es que vamos a poder construir la paz. Cuando dejemos el individualismo, el egoísmo, para poder casarnos con el ser social, el ser individual que somos. Aunque querramos y lo intentemos, jamás vamos a estar lo suficientemente aislados como para no depender de un hermano, de un vecino, de un amigo, en todo momento. Porque incluso necesitamos del que vende en una tienda para que nos venda. Y ya ahí nosotros ya tenemos una relación social. Es el lanzamiento. La palabra suena como que sí, bueno, yo diría que sería, esto es el estreno de una primera convivencia, una primera conversación que será proyectada a los ojos del mundo desde pequeñas voces que van a ir aumentando su volumen en este continente de paz, en este territorio de paz. Y bueno, te voy a dar el pase de Gabriel para que presentes al profesor Javier, que nos tiene bastante información, y al final vamos a lanzar un pequeño video que, bueno, lamentando mucho el compañero no pudo venir, un camarada nos preparó con mucha humildad de sus herramientas, pero que me pareció hermoso lanzarlo como parte de la voz de los venezolanos, expresa nuestra realidad y la realidad de parte del continente latinoamericano. Quizás un poquito triste, pero lamentando mucho, esa es parte de nuestra idea y lo que nos hace surgir. Si no existiera la guerra, no, nosotros podríamos hablar quizás de un mundo mucho más sano, mucho más tranquilo. Y hay que, lamentándolo mucho, también crear cultura de paz
abriendo los ojos. Hay muchas personas que reniegan de todas estas verdades que nos acaba de decir el profesor Antonio, y bueno, lo dicen que no, que es que el otro iba pasando, era necesario que le recuperaran un pedazo de terreno y justifican la maldad y la pérdida humana. Pero no nos damos cuenta del daño humano y emocional que genera no solo en los que están falleciendo en el momento, sino también en las conciencias de los niños que vienen creciendo en el mundo, que están grabando cada una de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. ¿Escuchan la verdad? Te escuchamos, Luz, perfecto. Muchísimas gracias por esa presentación, muchísimas gracias por esas maravillosas palabras. La importancia que hoy debemos seguir construyendo en este camino y en esta realidad. Bueno, para continuar entonces nuestra conferencia, queremos darle la bienvenida al profesor Javier Rodríguez. Él es politólogo y economista, profesor universitario, doctor en ecología humana, investigador, coordinador del núcleo académico geopolítico y de diplomacia de los pueblos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, con su presentación que se llama Unilateralismo, Neomonroísmo y Crisis Democrática Global. Profesor, es un placer para nosotros contar con su presencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriel. Saludar esta iniciativa y saludar a todas las personas que están allá reunidos en el núcleo endógeno, que hay que resaltar también la labor que hacen allí los compatriotas en este núcleo endógeno de desarrollo, una gran iniciativa bolivariana para llevar paz y llevar buen vivir a las comunidades. Y quiero saludar especialmente a Lilian Blaser, una queridísima compañera, todos mis respetos por esa gran labor, esa gran creadora audiovisual que tenemos aquí en Venezuela y que bueno, se está incorporando también al capítulo. No sé si me están escuchando en la sala. Se quedó como congelada la imagen. Pero bueno, prosigo, ¿no? Esperemos que estén escuchando. Bueno, mire, yo les quería hablar, este es un trabajo de investigación, es un ensayo para hablar de la inseguridad democrática global como una categoría que explica en un cierto sentido la razón por la cual hay tantas guerras en el mundo en sí, ¿no? Si la democracia está en crisis, es mucho más probable que existan oportunidades de conflicto. Entonces, nosotros vemos cómo en la medida que nos acercamos a las noticias, a estos medios de difusión que hablan de todos estos conflictos que hay a nivel internacional y vemos tantísimas injusticias como, por ejemplo, la injusticia que está cometiendo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino y no hay una corte penal internacional que intervenga, no hay, los organismos internacionales están amaniatados y no pueden en ninguna manera resolver estos conflictos, ¿no? Para lo cual fueron creados. Entonces nos damos cuenta de que en la actualidad estamos viviendo un agotamiento de las instituciones del derecho público internacional. Entonces, en el núcleo académico nos da la curiosidad, ¿no? De saber, de profundizar un poquito más estos temas. Y bueno, y surgió este ensayo que es bastante interesante, que lo vamos a compartir después por las redes. Y bueno, y empezamos conversando, porque hay unos conceptos muy interesantes de Robert Keohane y Joseph Nye, que en 1997 publicaron un artículo y hablan de la interdependencia compleja de los estados. O sea, que una cosa, es una perspectiva muy importante porque los estados en sus relaciones internacionales, recuerden que las relaciones internacionales están basadas, entre los estados están basadas en intereses, ¿no? Entonces hay como una interdependencia que es tan compleja que ha hecho, sí, según la teoría de estos compañeros, que efectivamente se viva una especie de paz entre las naciones industrializadas porque no se pueden hacer la guerra porque dependen entre sí por razones políticas, económicas, tecnológicas, etcétera, etcétera. Lo que nos dicen los compañeros en este trabajo es que, bueno, que hay una cantidad de naciones en el mundo, la mayoría de naciones en el mundo, que tienen una relación de dependencia compleja con este centro industrializado global que se ha constituido. Entonces, esta interdependencia
ha llevado como a la conformación de una, en su profundización, ¿no? El hecho de que no hay conflicto, se han cerrado como una especie de cartel de países industrializados que se llaman hoy en día el Occidente Libre, y han conformado una serie de estructuras parainstitucionales de la política internacional. O sea, ya no es la ONU el foro donde redimir conflictos y donde tratar los temas de interés global, sino que existe un G7, por ejemplo, ¿no? Que está constituido por supuestamente debía estar constituido por las 7 potencias, 7 económicas más importantes del mundo, porque incluyen a Japón. Serían 6 potencias occidentales más Japón, pero hoy en día sabemos de que faltan otras potencias que económicamente son muy importantes, como es China, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, se ve que es un grupo parainstitucional, o sea, que está al margen de la ONU, no tiene un reconocimiento jurídico, una validez, una legalidad, pero es un grupo donde se toman decisiones y se determinan destinos de los pueblos, ¿no? Porque esas decisiones afectan a los pueblos del mundo que no tienen ni voz ni capítulo en estas instituciones creadas por pequeños colectivos de naciones industrializadas. Entonces, hay una aseveración muy interesante en un artículo de R.G. Walker en 2012. Ese es un artículo en la revista de Relaciones Internacionales, que habla sobre las condiciones espaciotemporales en la práctica democrática, ¿no? Y dice que los estados, si bien los estados no desaparecen aún, porque están todas estas organizaciones que los gobiernan, porque recuérdense que en el G7 sí se reúnen a debatir temas de interés de todos los pueblos del mundo, pero en realidad lo que se hace allí es lo que dice Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos. Entonces dice que si bien los estados no han desaparecido todavía, ni han perdido su capacidad de desplegar violencia y de hacer guerra, son poco convincentes ante su capacidad de resolver algunas contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, y lo vemos hoy en día palpado, como decía querido compañero, colega, el profesor Antonio Blanco, lo vemos en la guerra de Ucrania. O sea, fue una guerra que nosotros, si seguimos todas las noticias y hacemos un análisis retrospectivo, fue algo que fue empujado a que sucediera. O sea, una cosa de cerrar todos los canales diplomáticos posibles con Rusia para empujarla a que hiciera esta intervención. Entonces, vemos que hay un concierto de estados organizados inclusive contra sus propios intereses, haciendo una política que no le corresponde, porque le corresponden a otras instituciones, y que de paso esa política solamente persigue los intereses de una sola nación hegemónica, que son los Estados Unidos. Un mundo así es bastante peligroso, pues, porque una cosa era el tiempo del bipolarismo, que no voy a decir que era mejor, pero existían estas dos grandes potencias nucleares que crearon la llamada Guerra Fría, que bueno, se mantenían en equilibrio porque estaba garantizada la destrucción mutua. Una cosa absurda, y con la destrucción mutua de ellos, la destrucción de toda la humanidad. Entonces, ese bipolarismo no traía tampoco ninguna buena consecuencia. Yo cuando digo que no trae buenas consecuencias, hablo desde los pueblos, pues, o sea, los pueblos que pintan en todo esto, ¿no? En toda esta organización. Entonces, se ve que paulatinamente hay un proceso de deslegitimación de los estados. O sea, los estados, así como figuras garantes de la política internacional y que tienen el monopolio de la diplomacia, se ven deslegitimados, porque hay organizaciones parainstitucionales por encima de estos estados que toman ciertas decisiones, y estos gobiernos terminan siguiendo esas decisiones, pues. Y esas decisiones, por lo general, benefician a unas élites financieras que constituidas en el mundo, que entre otras cosas no reflejan por ningún motivo los intereses de los pueblos en sí, que son los que eligen a los gobernantes de esos estados, ¿no? Y para más aún profundizar esto, esas mismas élites han hecho su propia organización parainstitucional también, o sea, se han globalizado estas élites y se reúnen en algo que llaman el Foro Económico Mundial de Davos. O sea, ya hay un organismo que también habla de los problemas globales
que afectan a los pueblos del mundo, pero donde van solamente los ricos a tomar determinadas decisiones y a organizar sus estrategias, pues, ¿no? Siempre de espalda de los pueblos. Entonces, todo esto se configura como muy antidemocrático. Entonces, hay un sistema internacional unilateral, ¿no? Porque después de la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética, queda solamente una gran potencia nuclear hegemónica y que paulatinamente se va convirtiendo en una dictadura global. O sea, paulatinamente va haciendo sus designios y lo obliga a los demás países a seguir sus intereses, pues, ¿no? Entonces, en esta situación, nosotros en nuestra investigación individuamos un sistema de variables que alimentan esa inseguridad democrática global, porque mientras que haya una potencia que domine a las demás, eso es profundamente peligroso porque en cualquier momento desaparece, pues, y lo hemos visto estados desaparecer como Irak, Libia, el fallido tentativo en Afganistán. Hay un riesgo para los pueblos del mundo en una situación geopolítica de esta magnitud, ¿no? Tenemos como una de las primeras variables en particular, y es un trabajo que hace el profesor Vladimir Acosta en su obra El monstruo desde sus entrañas, que invito a quien no lo ha leído que lo lea y que lo adquiera, porque es un tremendo trabajo de recuento histórico, efectivamente, de cómo se constituyen los Estados Unidos y qué significa eso para el mundo, ¿no? Él individúa dos categorías para explicarlo, ¿no? Una es la excepcionalidad de los Estados Unidos como medio de validación de sus actuaciones y la convicción de que su interés está por encima de los intereses de los demás países, ¿no? Incluso de países que deben obrar en función de los intereses de los Estados Unidos. O sea, así los países estén plegados a los intereses de Estados Unidos, hay un interés mayor que para Estados Unidos son países que pueden ser desechables, pues lo estamos viendo como Ucrania, o sea, un país plegado a los intereses de Estados Unidos y que, bueno, lo botaron al ruedo de la guerra para que sea destruido y hasta el último ucraniano, y lo dicen en sus discursos directamente, no sé, una cosa impresionante. Y la otra categoría, aparte de esa excepcionalidad de los Estados Unidos de ser lo mejor y que el mundo debería ser como ellos son, o sea, debería de prevalecer la visión que emana, la cosmogonía que emana desde Estados Unidos, está la autopredestinación, ¿no? Que es lo que ellos llaman el destino manifiesto. O sea, cuando sale la doctrina Monroe en 1823, esa doctrina que todavía es vigente hoy en día y que hoy en día la vemos con esteroides porque está repotenciada en un neo-monroísmo, surge con la base de que, bueno, que Dios destinó a los anglosajones norteamericanos para que conducieran las vidas en el mundo y que, bueno, las llevaran a ser un mundo supuestamente pacífico, pero controlado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y esa doctrina, bueno, aparece como una frase que ellos utilizaron, que era América, los americanos, donde prohibían que las potencias europeas intervinieran en los estados nacientes y los estados que estaban en medio de guerras civiles durante el siglo XIX en nuestro continente, sobre todo en Latinoamérica, y ellos mismos también estuvieron en guerras y mientras que estaban exterminando a los pueblos indígenas para su expansión hacia el Océano Pacífico, bueno, no querían la intervención de estados europeos en esta región. Pero en realidad cuando dicen América para los americanos, ahí en las letras pequeñas en el subtítulo está para los americanos anglosajones, pues no, América para los americanos blancos, pues no para los latinos ni para nuestros hermanos afrodescendientes ni para nuestros pueblos originarios, ¿no? Tanto es verdad que, bueno, que inició un gran exterminio de los pueblos indígenas en Norteamérica. Entonces, es un estado que nació en medio de la guerra, o sea, nace en medio de la guerra y continúa la guerra. Tanto es verdad que en 240 años de su creación han participado en 122 conflictos de manera directa. O sea, es una cosa que yo no creo que nadie pueda batir ese récord, ¿no? Decía una diputada española de origen palestino que vi un video por ahí, no recuerdo, que decía que de 240 años solamente 5 años han estado en paz. O sea, todos los demás años están siempre en guerra. Entonces, es un estado que nace en la guerra y lógicamente esa guerra
se convierte después en un objeto de negocio, porque se constituye en ese estado una élite, porque para hacer la guerra tienes que producir armas y todas estas cosas, entonces se constituye una élite de una industria bélica, o sea, un complejo bélico muy importante para poder sostener toda esa cantidad enorme de guerra, que te terminas enfermando de guerra, o sea, terminas siendo un país que vive de la guerra en sí, ¿no? Por eso es que su presupuesto es un presupuesto astronómico de 923 mil millones de dólares solamente para armas, ¿no? Para supuestamente defenderse, pero yo no los veo defendiendo, yo veo atacando a los demás países. Entonces, es una situación muy crítica, que con una combinación explosiva, pues, porque tienes por un lado una hegemonía que está autopredestinada y basada en una excepcionalidad de su pueblo, o sea que su pueblo es excepcional en particular. Entonces hay una construcción ideológica que es lo que se cimenta en esta doctrina de Monroe y que se cree que no existía, por eso existe todavía y que todavía está renovada, y que hoy vemos un neomonroísmo que ya no es solamente América para los americanos, sino el mundo para los americanos, ¿no? Porque cuando decretan ellos el año americano, ya están hablando de aplicar esa doctrina a nivel global, ¿no? Otra situación, otra variable importante para explicar ese deterioramiento de la democracia en sí, es una concepción democrática que tiene una acepción antidemocrática. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes leen el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en ninguna parte aparece la palabra democracia. En ninguna parte. Lo que ellos llaman democracia, que aparte que empiezan a usar la palabra democracia es a finales del siglo XIX y empiezan a utilizarla durante el siglo XX para referirse a las dictaduras totalitarias, contra las dictaduras totalitarias de Hitler y de estos fascismos que se formaron en Europa como consecuencia de una crisis democrática importante que produjeron dos importantes conflagraciones bélicas con pérdidas humanas impresionantes y materiales. La realidad es que hoy en día nosotros mal llamamos y decimos, no, pero es que ellos son una democracia representativa. Pero es que no existe eso, o sea, o es democracia o es representativa, porque si tú tienes que entregar la soberanía, ¿no? Para que otro decida por ti, o sea, tienes que buscar, tú eliges a un representante para que tome las decisiones por ti, ya eso no es democracia. O sea, democracia es que tú mismo tengas la capacidad de tomar las decisiones políticas y de incidir en la política del Estado que te pertenece. Entonces, si un Estado no tiene mecanismos refrendarios, que no tenga mecanismos donde el pueblo elija directamente a los gobernantes, donde el pueblo tenga el poder de destituir a esos gobernantes durante su mandato, y que el pueblo tenga la capacidad legislativa de construir leyes a sí mismo, ¿no? De manera organizada y votarlas en un referendo, ahí no hay ninguna democracia. Entonces, es inútil seguir con esto de que el occidente democrático, ¿no? el occidente libre, estos países de bien que tienen que llevar la democracia en todas partes del mundo, y como vemos la realidad, cuando se lleva esa democracia, lo que se hacen es destruir países, destruir estados, y donde intervienen todavía están en guerra hoy esos estados. Entonces es como una es como difundir la guerra, amplificar la guerra bajo un pretexto de un concepto de democracia que absolutamente es equivocado, es antidemocrático en sí, porque la representatividad no puede, la representatividad es representatividad, democracia es democracia, y hay muy pocos países en el mundo democráticos, entre los cuales se encuentra este país, que es Venezuela, que tiene una constitución donde prevé herramientas democráticas para tomar decisiones políticas por parte del pueblo, y donde la soberanía es intransferible constitucionalmente y reside en el pueblo. O sea, definitivamente más claro no se puede, pues, ¿no? La otra cuestión que afecta esta crisis democrática global es la actuación como Estado forajido, porque entonces está predestinado por la divina providencia a gobernar el mundo. Tu pueblo es excepcional, es un pueblo excepcional,
respecto a los demás pueblos y de consecuencia te constituyes como una potencia racista, ¿no? Que discrimina a todos los demás pueblos. De paso, tienes un concepto de democracia tuyo que quieres difundirlo en todas partes del mundo y no aceptas ningún otro tipo de concepto. Entonces, tu actuación diplomática en el escenario internacional es una actuación que se parece más a un forajido, pues es una actuación donde vas imponiendo las cosas, donde vas actuando, y quien no concorde con estos conceptos tuyos, automáticamente es tu enemigo, y entonces y te sientes legitimado para ejercer cualquier tipo de presión, inclusive que esté explícitamente prohibida en las cartas de las Naciones Unidas, como actuar con medidas coercitivas unilaterales que agobian distintos países, en particular en Venezuela, que tienen 960 medidas coercitivas unilaterales para ahorcar al pueblo venezolano, inclusive durante la pandemia, o sea, la imposibilidad de que consiguiéramos medicamentos, vacunas, para poder salir de una crisis que no depende ni de la política ni de nada, es una pandemia, pues, ¿me entiendes? O sea, una cuestión, una violación de los derechos humanos flagrante. A eso nosotros podemos meterle esas orígenes ideológicas que están allí, porque hablamos de una actitud que es absolutista, ¿no? Y recuerden que uno de sus grandes pensadores, como es Hobbes, ¿no?, que hablaba de que el hombre por naturaleza es malo y de consecuencia necesita una superestructura gigantesca que llamaba el Leviatán para controlar esa maldad innata natural de los seres humanos, y entonces hay que crear eso. En base a ese tipo de teorías así, muy fascistas, es que se constituye este aparataje del hegemón mundial encarnado por los Estados Unidos, pues, o sea, tiene un aparataje militar impresionante, una organización como la OTAN con una serie de estados que siguen sus intereses allí, y que, bueno, en cualquier momento te llega la OTAN y acaba con tu país, con tu estado, con tu proyecto, con un proyecto constitucional que hayan creado el pueblo de ese estado. Pues es una cosa impresionante, es un estado forajido. No olvidemos lo que pasó con Libia en particular, que en Libia lo que hubo es como lo que conocemos aquí en Venezuela como un atraco malandro que llegó a robarle el oro a los libios, pero se llegaron a Francia, llegó Estados Unidos, se metieron ahí, bombardearon y desapareció el oro y las reservas de oro que tenían en Francia. Entonces eso desapareció económicamente, y el único que lo denunció fue el presidente Hugo Chávez desde aquí de Venezuela, gallardamente y con muchísima responsabilidad lo hizo. Bueno, es así que están actuando, o sea, un estado forajido. Otra variable importante es la destrucción del multilateralismo. Como les decía anteriormente, a partir de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas, se dio una Carta de las Naciones Unidas, se planteó la igualdad de los estados, porque la diplomacia se basa en estados, son los estados los que controlan la diplomacia, cosa por la cual no estoy de acuerdo. Deberían de ser los pueblos directamente que ejecutan la democracia. Ahorita vamos a ver por qué. Definitivamente se crea esta gran organización que después no tiene ni pies ni manos para ejecutar medidas. Entonces no tienen manera de ejecutar medidas, primero porque hay 5 estados nada más que son los que tienen voz y voto en el Consejo de Seguridad, que es el que determina cómo se va a actuar ante un conflicto. Y los demás estados no tienen la capacidad de opinar allí. O sea, opinan, pero hay 5 estados que pueden vetar cualquier tipo de decisión o propuesta de otro estado. Entonces, una dictadura. O sea, no hay manera de que tú puedas utilizar esas instituciones. Y aparte de eso, entonces tienes una cantidad de instituciones para institucionales que se van constituyendo, como que el grupo de los G7, la misma OTAN, y grupos de todo tipo que se van haciendo al margen de lo que es el derecho público internacional, que está centrado en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, definitivamente es una crisis del multilateralismo y una destrucción paulatina del multilateralismo, ¿no? Surgen una cantidad de alianzas militares por todas partes, que si el Quad en Asia, para tratar de controlar China, de provocarla, entre otras cosas, el AUKUS, que ya somos la unión de los anglosajones en el mundo contra
cualquier país que intente desarrollarse con un proyecto propio. Y estamos hablando en particularmente Australia, Inglaterra, Estados Unidos, que conforman esa alianza para efectivamente controlar China, ¿no? Ese supuesto peligro chino que tanto blateran, ¿no? Después, por el otro lado, está la deslegitimación de los gobiernos soberanos. Y aquí hay un mecanismo que es terrible, ¿no? Lo que sucede aquí. Si uno como pueblo va y elige a un gobernante porque, bueno, nos interesa su proyecto, nos gustó y creemos y nos identificamos con ese gobernante, vamos al voto, elegimos, tenemos el gobernante, y entonces resulta que el gobernante pertenece a una élite y hay una oligarquía local, lacaya, que quiere ser como Estados Unidos, y entonces los Estados Unidos le imponen una serie de cosas a ese gobernante. Entonces, el pueblo tiene a un gobernante que eligieron porque le gustaba su proyecto, pero que no representa los intereses del pueblo en el concierto internacional, porque el concierto internacional se convierte en un gobernante que refleja son los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y eso crea una deslegitima a ese Estado, deslegitima a ese gobierno, ¿no? Y los pueblos empiezan a sentirse traicionados por sus propios gobiernos. Entonces eso empieza a crear desde abajo como una crisis interna que alimenta esa inseguridad democrática, porque empiezan los pueblos a decir, bueno, o sea, no es válido, tú tienes que representarme a mí, pues tienes que resolver los problemas que a mí interesan, tienes que velar por los intereses de nuestra nación y no por los intereses de Estados Unidos. Pero por el otro lado están estos organismos parainstitucionales que toman decisiones donde estos gobernantes no participan tampoco, sino que tienen simplemente que seguir órdenes. Entonces, hay una deslegitimación increíble en dos sentidos. Por arriba, por organismos que no pertenecen al derecho público internacional. Y por abajo, porque los pueblos dicen, o sea, ya basta con estos gobernantes que no están haciendo lo que nosotros les mandamos a hacer. Pues, no hay democracia. Entonces, eso genera una gran crisis democrática. Una porque el pueblo termina en las calles. El pueblo va a terminar en las calles reclamando sus derechos y reclamando justicia, pues, ¿no? Entonces, nosotros clasificamos en este ensayo ese tipo de crisis política en crisis políticas derivadas y crisis políticas inducidas. Entonces, tenemos una crisis política derivada, que son las que provienen de las actuaciones lacayas a espaldas de los pueblos, de los mismos gobernantes, ¿no? En caso particular, en el contexto actual de la crisis de Europa Oriental, ven todos los países europeos actuando en contra de los intereses de los europeos. Porque, o sea, dejar de comprarle gas a Rusia barato para comprárselo mucho más caro a Estados Unidos y que de paso no lo tiene para llevárselo, es una cosa impresionante. O sea, cómo un gobernante puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, son esas preguntas que parecen, que dicen, bueno, ¿serán que son ingenuos? Bueno, no son ingenuos, o sea, siguen órdenes. O sea, no, en el concierto internacional no representan a sus pueblos. Entonces, es una crisis derivada de esta condición política internacional unilateral neomonroísta que está viviendo el planeta. Y por el otro lado están las crisis políticas inducidas. Entonces, aquí las víctimas son las naciones que no se pliegan a los designios del hegemón unipolar a través de las famosas revoluciones colores, bueno, donde hay un gobierno que dice, bueno, yo no me interesa, tú Estados Unidos, nosotros somos nosotros. Entonces, bueno, llegan las revoluciones de colores, llegan las medidas coercitivas unilaterales, llega la presión de todo tipo y bloquean todos los proyectos que existen. Entonces, estás con un actor hegemónico que tiene en la mano armas y que fustiga a quien no está de acuerdo, pero también fustiga a sus propios aliados para que hagan lo que dice papá, para decirlo de manera coloquial. Entonces, es un mundo que está bajo una dictadura. Es un mundo donde hay un occidente que blatera una cierta democracia que no es democracia en sí, porque su actuación es contra la democracia. Y cuando se actúa contra la democracia, lo que subyace es la guerra, ¿no? Veía la presentación que hizo Gabriel sobre el movimiento, ¿no?, de World Beyond War. Había una parte ahí que me hizo mucha curiosidad porque decía, no, que la guerra no beneficia a nadie. No, la guerra sí beneficia, y hay que decirlo, beneficia a una élite de un complejo bélico militar, económico, enorme, es enorme. Tanto es verdad que si usted clasifica las actividades económicas en el planeta
la actividad bélica está por encima de toda la... Es mucho más grande el mercado de armas que el mercado mismo del petróleo. ¿Me entiendes? Está el mercado de armas, segundo está el mercado de las drogas y tercero es que viene el mercado de los hidrocarburos en realidad. O sea, que uno cree que debería de ser lo más importante porque en todas partes se necesita el petróleo para producir, lamentablemente, porque estamos destruyendo el planeta. Pero efectivamente, el mercado bélico es el más grande que existe. Entonces, combatir contra eso requiere, aparte de mucho coraje, requiere de un gran esfuerzo por parte de los pueblos, que sean los pueblos que presionen desde abajo, que sea el pueblo norteamericano que salga a las calles y presione para que ese gasto militar se reduzca y que se reinvierta en una situación crítica social que está viviendo ese país y que controle esa política exterior guerrerista que efectivamente afecta a los pueblos del mundo y que no solamente con las crisis que provoca, sino que es un sistema absolutamente inviable para el planeta, porque recuérdense que esa industria también contamina de una manera impresionante y que con la crisis climática mundial la vamos a pagar principalmente somos los pueblos y no, que no nos beneficiamos de esa industria y de consecuencia de eso hay que pararlo, hay que cambiar, hay que transitar. Por eso aplaudo este espacio que me motiva muchísimo a investigar más y a hacer más contenidos para compartirlos y bueno, sumarnos a esta lucha tan importante. Recordando también que hay una doctrina, así como hay una doctrina neomonroísta potenciada, hay una doctrina bolivariana, ¿no? O sea, una doctrina bolivariana que es antiimperialista, es integracionista y basada en la complementariedad, o sea, no en la competencia, sino que los países pueden tener relaciones de complementación, o sea, de que yo tengo lo que tú no tienes, tú tienes lo que yo no tengo y lo podemos intercambiar pacíficamente. Y un mundo basado en este tipo de relaciones es un mundo efectivamente que va hacia un multipolarismo, es un mundo multicéntrico, donde cada centro tiene intereses particulares, culturales, económicos, científicos, políticos, y que se puede constituir como un centro de desarrollo que vele por la paz y la humanidad. Y eso está ya sucediendo. Nosotros lo que estamos viendo con muchísimo gusto, pero con muchísima preocupación, es la caída de ese sistema internacional creado a la medida para el pueblo de etnia anglosajona en particular, y que definitivamente no nos pertenece. Nos pertenece y tenemos derecho de un mundo pacífico, democrático, hermanado, donde los pueblos estén hermanados y donde los pueblos puedan hacer sentir su voz de manera directa y no mediada. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, estamos a toda su disposición. Muchísimas gracias, doctor y profesor Javier Rodríguez. Gracias por esa presentación que nos ha hecho en este espacio que indudablemente nos lleva y nos orienta a continuar profundizando en estos temas. Indudablemente son temas que no tienen hasta el momento un fin por ahora, y eso nos obliga en consecuencia a seguir trabajando, a seguir actuando en el marco de la realidad. Bueno, ya estamos llegando casi a la última parte de nuestro evento. Quisiéramos muy brevemente volver a los compañeros que se encuentran en este momento en el núcleo endógeno para que nos brinden algunas palabras, quienes estén participando, un par de minutos quizás. Entonces, bueno, si nos escuchan perfectamente ya en el núcleo endógeno, por favor, compañera y profesora Luz Mena, adelante. Listo, la licenciada Lilia ayudándonos allí desde su conocimiento audiovisual, definitivamente. Aquí yo estoy muy popular, estoy aprendiendo la tecnología. Mi actividad política es netamente social, desde el corazón del pueblo. Bueno, Gabriel sabe que codo a codo, si es posible, desde campo adentro, donde no llega nadie, ahí tenemos que llegar. Y ahora, bueno, con esta nuevo compromiso con el continente y con el mundo en el marco de la paz, bueno, tengo que llegar más lejos, ya veré cómo me voy, si me voy en burro, en día, en caballo, en yegua, pero de que yo llego al corazón de Venezuela para ver cómo nosotros sí podemos construir un mundo de paz, eso lo vamos a hacer.
bueno, no sé si algunos de manera voluntaria. Hay 73 personas conectadas, aunque parece que nosotros por temas de señal quizá no los vemos, algunos están activos, otros no, pero no, somos nosotros los que parece no tenemos la conexión, pero eso nos ven. Si podemos darle algún mensaje, por ahí está el señor Tony, que es nuestro anfitrión. Si quiere dar algunos mensajes, aquí la compañera. Mi nombre es Aura Moreno, soy de aquí de Petare, del municipio Sucre, especialmente de Campo Rico. La paz es una palabra infinita y extensiva, y con muchas dificultades, porque la paz está dentro de cada ser humano. Y dentro de nosotros los seres humanos, como seres sociales que nos relacionamos, estamos constantemente en modificación. Y actualmente siempre hemos tenido, pero ahora actualmente, desde que vengo aquí a Venezuela, desde el 1998, que el presidente Hugo Chávez ganó la presidencia de la República y le impulsionó al pueblo venezolano el antiimperialismo. Hemos empezado a la que tenemos en Estados Unidos y que tenemos que seguirla y tomar las palabras sabias de Simón Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar, de que tenemos que desaprender para aprender. En esta situación que estamos actualmente, estamos en eso, desaprendiendo y aprendiendo. Por eso es que estamos dando los recursos que tiene nuestro país, que son inmensos y que tenemos que abastecernos de alimentos propiamente nosotros los venezolanos que estamos ricos en cultura de alimentos, de producción. Tanto es así que hoy en día se comen bastantes cereales, como las caraotas, los frijoles, todo eso, y se está cambiando el plan alimenticio, porque se tenía marginado a los cereales, porque decían que aventaban a la gente, al cuerpo humano, que le hacía daño, que no es a lo contrario. Son unos antioxidantes principales para el desarrollo hormonal de nosotros los humanos. Por eso es que tenemos que trabajar por la paz, porque estando con paz, con tranquilidad emocionalmente, podemos enfrentar las situaciones que se nos presentan. Los humanos somos gregarios, nuestra relación social es gregaria y al ser gregaria es solidaria y tiene que ser honesta, y por eso es llegó al poder popular. Entre ellos comenzó con los comités, después los consejos comunales, después las comunas, que tenemos que integrarnos y no separarnos. Esta es mi comuna y aquí mando yo. No, vamos a integrarnos para poder hacer el colectivo y poder invadir al territorio nacional, así como estamos haciendo con la defensa del Esequibo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, un saludo solidario, combativo, amoroso desde aquí, de nuestra patria Bolívar. Hoy hijo de Bolívar, hermano del comandante Chávez, también hijo del comandante Chávez. Soy el licenciado Francisco Gutiérrez, licenciado en Estudios Políticos de Gobierno. Gracias por la oportunidad que me dan
para estar aquí combativamente contra cualquier imperio que quiera amenazar la humanidad y que quiera amenazar nuestra patria. También en contra de todas las guerras, ante la bajeza imperialista que están atacando descaradamente, bárbaramente, terroristamente a las tierras palestinas y también en otros territorios donde la ONU, donde también la Unión Europea están aupando lo que es la guerra en Ucrania, creyendo. Yo voy a ser muy breve y decirle que como hijo de Bolívar, como bolivariano, le pedimos a la humanidad que cada día pensemos más en la paz. Posible con nuestra participación, con nuestra alegría. Aquí en Venezuela vivimos tiempos oscuros, vivimos, y me refiero a años atrás, donde incluso nos quemaron gente viva. Nos quemaron gente viva, una oposición que aunque no quiero llevarlo a los partidistas, una oposición que le hizo mucho daño a la humanidad y a nuestro territorio. Y nos trancaron las avenidas y nos sabotearon. Sin embargo, nosotros, este pueblo, pacíficamente, todo eso. La gente dice que uno de los días más importantes de la humanidad, según lo dice, fue cuando el hombre puso el pie en la luna. Y sinceramente, para mí que soy cristiano, digo que el día más importante de la humanidad fue cuando Dios puso los pies en nuestro planeta Tierra. Luchemos por la paz, luchemos con amor. Hoy me siento orgulloso de estar aquí en este espacio que es un espacio combativo por la paz, por la alegría y por la humanidad, que siempre está trabajando cada día, en cada instante, en cada momento. El núcleo endógeno Francisco de Miranda, con nuestro hermano Tony Rodríguez, que pide un aplauso para él, y siempre combativo, siempre, ahorita vamos a un hermano con temple, con energía, que de verdad de luchar a su lado. Que viva la paz, que viva la humanidad, que viva nuestro pueblo por la paz de la humanidad. Un mundo mejor es posible, cambiemos el sistema. Y el sistema está en la paz, en no hacerle caso a los poderosos, sino de seguir luchando cada día hermanados, hombres y mujeres, por la paz. Es mi paz, y mi paz es tu paz. Estamos en vivo, estamos en vivo. Saludos a todos por allá. Buenas tardes. De verdad, saludo a este espacio por la paz del mundo, pues, contra la guerra, en todo el sentido de la palabra. De alguna manera, dentro del análisis que los compañeros han hecho, muy profundo, por cierto, hay que tomar en cuenta que esta guerra también es cognitiva, ¿sí? Y dentro de la mente de los niños, empieza por los videojuegos de guerra, y creo que ahí tenemos que educar mucho. Decía Fidel que la única forma de controlar el animalito es con educación. ¿Sí? Y este es un proceso histórico, ya lo mencionaba Francisco, pues, que pudiera ver que no se relaciona tanto lo de Israel contra Palestina como lo de Rusia y Ucrania, aunque lo de Ucrania nosotros tenemos que desmontar el eufemismo, ¿sí? Porque no es una guerra contra Ucrania, es un territorio de un país donde hay 30 países que pertenecen a la OTAN. O sea, la 30 países de la OTAN. Entonces,
con paramilitares, con todo tipo de implementos satelital, bueno, toda la tecnología que por haber por parte de las potencias agresoras al servicio pues, de la guerra, que debería estar al servicio de la humanidad, para la educación, para avanzar y cambiar, como lo han hecho los compañeros, transformar la sociedad de la cual estamos viviendo actualmente. Inclusive la agresividad también empieza a picar a nuestros hijos pequeños para golpear alguna figura, ¿sí? Y por ahí empieza también la violencia, pero una violencia que nos inculcaron desde niños, pues. Hay unas programaciones mentales que van directamente al subconsciente. De la niñez nos programan para la guerra, nos programan para la pobreza, nos programan para la agresión. Y tenemos que despertar con relación a estos elementos de programación creados por el sistema que domina ahorita el planeta. Fíjate, cuando yo hago la relación de Palestina y Ucrania, por ahí hay un artículo que dice el huevo de la serpiente, porque lo que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania se alojaron en Ucrania, ahí se fueron incubando, por eso lo llaman desnazificación, ¿sí? Desnazificación. Llama Rusia, este plan especial que ellos están haciendo en Ucrania, desnazificación. E igualmente, esa situación de tenemos que descolonizarla mentalmente con personas guerra que tiene 5.000 años. Y hay que aclararle a la gente que no, que eso tiene 75 años. ¿Sí? Pero eso viene de dónde? De las diferentes religiones que tenemos teológicas en nuestras sociedades. Y utilizan la religión para manipular a las masas. E inclusive, uno de los que plantea el sionismo para asesinar a un líder palestino, creo que es el 137, que habla de encontrar el bebé contra la roca, pues. Ellos lo que hacen es una manipulación de los salmos, que es el Salmo 137, que es lo que es la justificación de ellos para matar bebés palestinos. Pero más adelante, como que no se la leen completo, porque dicen que hay que. Entonces hay una manipulación de la escritura por parte de estos globalistas. Decía, que bajo los trajes de ellos no hay humanos, había víboras, lo planteó Cristo en su momento, pero Chávez también dijo en su momento, antes de su muerte, decía, porque Chávez lo conoció de ser que decía, parece que tienen forma humana, pero no son humanos. Porque para hacer esto que está pasando actualmente en Palestina, oye, no hay que tener corazón, nada de sentimiento, carecer de emociones de todo tipo, y hacer algo para detener todas las guerras del planeta, todas, e inclusive la Ucrania. Por los procesos de paz, creo que nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos, nuestras generaciones futuras merecen un mundo mejor y posible. Ya salvo este espacio, estamos a la orden, este espacio está a la orden, compañeros, compañeras, gracias por también incorporarnos a nosotros en este foro, pues en esta tarea tan importante para la humanidad. Felicito este espacio contra la guerra y por la paz en el mundo. ¿Verdad? Nuestro abrazo solidario, revolucionario, porque la revolución responde también a un proceso de transformación de la sociedad por la paz, por un mundo mejor y posible, por dar el combate contra la amargura y la tristeza, por el amor y la alegría. Entonces, creo que por encima del odio, estos sectores que están generando guerra a nivel global, que están manipulando a nuestros hijos, que lo están programando, nosotros debemos avanzar con una fórmula educativa de transformación social y global también, por supuesto. Y hay que, dentro de este análisis, cabe también esa sociedad norteamericana no sabe, no tiene conocimiento de lo que hace su gobierno en los diferentes
en los diferentes escenarios de guerra que tiene a nivel global. No solamente Ucrania, también Irak, Afganistán, Siria, Libia, una gran parte del Medio Oriente, pero otras partes del mundo, pues, incluyendo Venezuela, un bloqueo económico que nosotros a veces llamamos sanción, pero yo creo que ese riesgo de justificarla, ¿no? Como para sancionar a un alumno que se porta mal, no, es un bloqueo criminal. Hay que llamar las cosas por su nombre. Pues. Nosotros tenemos que empezar a hacer ese trabajo directamente. Esta guerra, ya decimos, es colectiva, va primero a la mente y después va a lo físico. Y quienes se están matando por allí en la guerra no son los ricos, no son son hombres que también vienen de un sector pobre, por eso se venden, pues, en Ucrania hay colombianos vendiéndose como mercenarios y de otros países latinoamericanos combatiendo allá en una causa que ni siquiera conocen, pero eso es parte de la ignorancia, y de verdad hay que hacer un trabajo educativo bastante fuerte. Y en el tema, el cine juega un papel importante, ¿sí? Porque ellos no han dominado por el cine. Ahora, Netflix para todo el mundo. Y por ahí coloniza más la mente de nuestra gente, de nuestra juventud y de nuestra sociedad. Entonces, también tenemos que, ¿cómo utilizamos esos mecanismos para la paz, para el amor? De verdad agradecido por este espacio, compañeros, compañeras. Bienvenido a su casa. Gracias. Yo creo que este es un momento, todos los momentos son en todos los espacios de paz que aquí se han creado muchísimos. Pero en este momento en que la guerra cognitiva, la cooperación, está inundando la mente de muchos jóvenes, porque si no, no hubiera ganado Milei en Argentina. Tantas personas que todavía creen que Israel se está defendiendo de Palestina o de Hamas. O sea, vamos a llamarlo así, patuque mental, que ellos logran producir en las redes, hace que se caiga muchas veces en justificar cosas injustificables, ¿no? Aquí vamos a poner nuestras cámaras al servicio de, como siempre hemos tenido, Cotrain tuvo que cerrar el 17 después de esta inducción de crisis que hubo, que estamos resucitando y resucitando. Tenemos dos proyectos, uno que se llama PCR, Producción de Contenido Revolucionario, y otro que es una maestría que también es especialización en cine político. Cine político porque pensamos que hay que ver cuál es el objetivo real, cómo llegar a ese objetivo real y no distraerse más en la. Pero nosotros tenemos otro camino, tenemos en el arte como arte, tanto de la realidad como de nuestra propia mente, y el documento como el vehículo más fundamental en ese sentido, porque el documentalista no solamente enseña a otros lo que ven, sino que aprende durante su trabajo, aprende también a ver la realidad. Y es una producción de conocimiento que es colectiva y que creo que es importante. Bueno, yo saludo esto, porque yo me preocupé. Yo dije, ¿qué es esto, no? Y entonces, claro, después de que estaba con Gabriel, descubrí que había gente de la bolivariana, de filosofía de la guerra, tomé un diplomado de eso, y empecé con una pesquisa que además le había preguntado mediante Benjamín, que es de las mujeres esas que se meten en cualquier problema en Estados Unidos para tratar de hacer conciencia, y me dijo que ustedes eran una maravilla, aquí, no con los ojos cerrados, sino con los ojos bien abiertos para poder seguir haciendo cosas. De verdad, me felicito por haber logrado descubrir ese día y seguiremos trabajando juntos y juntos. Bienvenido a este encuentro importante en estos momentos en estos países y a todos los ponentes, agradecidos de verdad por su ponencia, muy interesante. Y bueno, lo que dijo la profesora Nena, vamos a empezar a trabajar
en base a esa paz que queremos. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, en eso me sentí como conecto para otro lado. Bueno, con eso culminamos nuestra presentación el día de hoy. Gabriel nos va a dar a conocer el video que nos preparó un camarada de nuestro pueblo desde sus propios instrumentos, así que para mí tiene un valor único, ya que todo aquello que salga de las manos del poder popular y de su propia iniciativa es para mí valioso. Y el logotipo que vamos a empezar a utilizar, porque el venezolano es nacionalista, yo lo discutía con Gabriel, vamos a tener el nombre en inglés y no tenemos a nosotros como venezolanos, y bueno, le hemos dado mucha vuelta hasta donde la organización permitió por el tema de la identidad, pero hay un logo que vamos a empezar a usar con nuestra identidad para caminar nuestra patria y promover la paz. Gabriel, te escuchamos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección. Nuestra energía aprovechar, dándole la cara al tirano. Eso para que mata nuestro hermano. Para venezolano, latinoamericano, seamos Muy bien. Bueno, eso es un video que compartió uno de los compañeros del capítulo. Y bueno, también está la segunda parte, que lo había mencionado Luz, que era el tema de el logo sobre un mundo más allá de la guerra, global para terminar todas las guerras, y abajo la inscripción que define Venezuela. Entonces, vamos igualmente a compartirlo a todos los miembros, seguramente quienes nos estarán escuchando desde el núcleo. Vamos entonces a despedir el evento. Ya los compañeros en el núcleo también están allí despidiéndose. Igualmente vamos a saludar a todos los que se mantuvieron conectados hasta este momento. Agradecer al profesor Antonio Blanco, al profesor Javier Rodríguez, a la profesora Luz Mena y a todos los activistas. Ahí está Luz en el teléfono de Francisco. A ver. Pero Francisco no tiene audio tampoco. No tiene conectado audio. Entonces, bueno, vamos a agradecerle a todas y a todos este espacio. Un gran abrazo cálido para todas y todos ustedes y esperamos construir un mundo más allá de la guerra. Un abrazo para todos.